Bienvenidos. Hoy no vamos a suavizar nada. Vamos a hablar del famoso Día D, que ocurrió el 6 de junio de 1944, el día en que el Tercer Reich empezó oficialmente a desmoronarse. El día que Hitler despertó pensando que dominaba Europa y se fue a dormir con medio continente desembarcando en su puerta. Para ese momento, los nazis controlaban Francia, tenían el Atlántico vigilado y eran intocables. Porque cuando invades media Europa y nadie te detiene, te empieza a dar una falsa sensación de invencibilidad. Pero mientras Berlín hacía discursos grandilocuentes, en Inglaterra se estaba preparando la invasión más grande de la historia. Más de 150,000 soldados, miles de barcos, aviones cubriendo el cielo. Esto no era una escaramuza, era una declaración. Y lo más irónico es que los aliados engañaron a los nazis con inflables. Sí, inflables. Tanques falsos, aviones de mentira, básicamente hicieron que la maquinaria militar alemana le tuviera miedo a globos gigantes. Imagínate ser un general nazi revisando mapas con toda seriedad mientras el enemigo te engaña con plástico. Operación Fortitude. Les hicieron creer que la invasión sería en Calais, y Hitler compró la historia completa. El problema del ego es que te hace predecible. Operación Fortitude. Les hicieron creer que la invasión sería en Calais, y Hitler compró la historia completa. Y miles de paracaidistas cayendo del cielo como si la noche estuviera lloviendo soldados. Algunos cayeron en pantanos, otros en medio de tropas enemigas, otros ni siquiera llegaron vivos al suelo. Porque esto no era una película, esto era un caso real. Luego vino el amanecer, y con él las lanchas acercándose a 5 playas: Utah, Omaha, Gold, Juneau y Sword. Omaha fue el verdadero infierno. Las puertas de las lanchas bajaban, y muchos soldados caían en segundos. Ametralladoras alemanas disparando desde búnkeres, ventaja total. El mar se mezcló con sangre, equipos hundiéndose por el peso, gritos y confusión. Y aún así, avanzaron. Porque cuando sabes que retroceder significa dejar que el nazismo siga creciendo, avanzas aunque el miedo te paralice. Lo brutal es que algunos oficiales alemanes ni siquiera estaban completamente preparados. Hitler estaba durmiendo cuando comenzó la invasión. Literalmente, el hombre que quería dominar el mundo, dormido mientras el mundo llegaba a cobrarle fractura. Hubo dudas en el alto mando alemán, pensando que podía ser una distracción. Y esa intención le costó tiempo, y en la guerra el tiempo mata. Al final del día, más de 4,000 soldados aliados habían muerto. 4.000 historias terminadas en menos de 24. Pero las playas estaban aseguradas. Y eso significa algo enorme. El muro del Imperio Nazi Invencible tenía una grieta. Después del día D, comenzó la liberación de Francia. París fue liberado en agosto y el Reich empezó a retroceder. La maquinaria que parecía perfecta empezó a fallar. Porque los regímenes construidos sobre miedo y odio pueden parecer fuertes, pero no son indestructibles. Lo interesante es que muchos soldados que desembarcaron tenían 18 o 19 años. Chicos que hace un año estaban en preparatoria ahora estaban cruzando un océano de ametralladoras. No eran héroes de película, eran humanos con miedo. Y del otro lado también había jóvenes soldados alemanes atrapados en una guerra creada por una ideología extrema. El día D no fue glorioso, fue sangriento, desordenado y brutal. Pero fue necesario para detener algo peor.
Porque el nazismo no era solo expansión territorial, era persecución, campos de concentración y genocidio. Y mientras unos dormían creyéndose invencibles, otros arriesgaban todo para frenarlo. El día D fue el principio del fin. No terminó la guerra ese día. Pero dejó claro que el Tercer Reich no era eterno. A veces la historia cambia en grandes discursos. Y a veces cambia en una playa fría, con el agua hasta el pecho y el sonido de balas pasando cerca. Hoy Normandía está en silencio, Pero ese silencio pesa. porque debajo de esa arena hubo miedo, sacrificio y decisiones que cambiaron al mundo. El día D no fue bonito, Fue crudo, fue humano. fue el momento en que la revancha nazi empezó a derrumbarse. La historia nos recuerda algo simple. Ningún régimen basado en odio dura para siempre. Gracias por escucharnos. Y recuerden, la historia se repite con nuestra vida. Nos vemos en el próximo episodio.